Perfecto, estamos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar este semestre? Primero vamos a tener una, 2 semanitas, 3 de última, hacer un poquito de repaso, bien, vamos a empezar a hacer un poquito de repaso, retomar algunas cositas que nos hayan quedado por ahí, tenerlo fresquito, bien, tenemos que tener fresquito todo lo que hemos visto para poder seguir viendo, lo que vamos a ver ahora nuevo, bien, que vamos a necesitar, lo que hemos visto, lo que ya tenemos sabido lo vamos a necesitar, es decir que vamos a seguir reviendo todo lo que ya hemos visto, bien, entonces lo primero es hacer repaso. Voy a poner acá, vamos a ponerle para que tengan, vamos a poner por acá, ahí vamos a poner repaso, primero, repaso. Vamos a ponerle también programación, ¿por qué no? A ver cómo me queda esto ahí. Vamos a ponerle programación 1. Segundo semestre. Perfecto, lo vamos a por ahí. Así queda bonito. Primero repaso, ¿bien? Vamos a estar una semanita reviendo todo lo que necesitamos ver, un poquito para rever un poquito que quede claro todas esas cositas, variables, los if, los bucles, que nos quede todo segurito para ver lo que vamos a necesitar ver. Vamos a necesitar un poco de todo eso para luego usarlo en las nuevas cosas que vamos a ver. Bien, entonces vamos a hacer primero repaso. Como segundo, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver de nuevo este semestre? Bien, este semestre ya vamos a empezar un poco con lo que es la parte de interfaz visual. Bien, también le pueden llamar una guía. Bien, una interfaz visual. Y ya lo vamos a ir viendo, es todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con crear una ventana, crear botones, crear, como si fuera un programa, cualquier programa que ustedes ven en una computadora, ¿bien? Crear un programa de ese estilo, ¿bien? Salir un poco de lo que teníamos nosotros, esa pantallita en negro o esa pantallita en blanco que nosotros usábamos en Python, para ya empezar a crear ventanas, algo más visual, ¿bien? Con que nosotros podamos interactuar, bien, podamos crear botones que hagan ciertas cosas, bien. Entonces eso es lo primero que también nos vamos a centrar este semestre. Por ahí, ¿qué es lo que vamos a usar nosotros? Con Python vamos a seguir usando Python, bien. Y nosotros vamos a usar una librería, se usa una librería para Python para crear estas interfaces. Hay un montón, ya después lo vamos a ir viendo un poco cuáles hay, para qué sirven, qué podemos tener en cuenta, pero lo que nosotros vamos a usar, por si alguien lo quiere ir viendo, alguien lo quiere ir investigando, se llama así, TK-Inter, ¿bien? Vamos a usar esa simplemente porque es la más sencilla para iniciar, ¿bien? Más sencilla, es gratis, no requerimos mucho, ya viene instalada con Python, ¿bien? Entonces tiene muchos pros. Y es sencilla, es sencillo para que lo vayamos un poquito entendiendo. Y lo que me va a importar es un poquito también que vean cómo usarlo bien por detrás, ¿bien? Todas cositas que necesitemos saber de interfaz visual, cómo se crean todos los códigos, en pequeñas cositas. Lo mejor es empezar con TK-Inter, que nos ofrece muchas cosas. Ahí tiene sus pros, tiene sus contras, ¿bien? Pero vamos a estar utilizando esta. Así que no van a necesitar por ahí instalar nada con respecto a interfaces visuales. Profe, Sí, eso lo empezaríamos a ver ahora, o sea, no vamos a estar tanto tiempo en un repaso, ¿verdad? Porque si exactamente. no, se nos va a ir casi medio año como No, 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 hace no. poco. No, repaso es para hacer repaso, ver lo que ya habíamos visto, hacer de última alguno que otro ejercicio para tener fresquito, que era lo que habíamos visto, y ya empezamos directamente con interfaz visual. Bien, el objetivo de este año, o por lo menos de este semestre, bien, es ahora meternos directamente con interfaz visual y también, además de esto, meternos por acá, vamos a ponerlo por acá, con base de datos. Bien. Todas estas cosas no las vamos a ver súper extensas, pero sí vamos a dar una buena introducción, ¿bien? Por ejemplo, base de datos. Vamos a ponerle base de datos. ¿Qué vamos a ver? Lenguaje SQL. Vamos a ponerle así, lenguaje SQL. Vamos a crear base de datos, vamos a estar trabajando con cómo interactúa.
Python con una base de datos, vamos a estar guardando datos, vamos a estar usándolos, ¿bien? Y nosotros por acá, para hacerlo sencillo, un poco, vamos a ponerlo por ahí, vamos a ponerle así, una cosita así. Para hacerlo más sencillo, un poco, vamos a estar trabajando nosotros con lo que se llama así, SQLite, ¿bien? Ya vamos a ver también cuando entremos un poquito en base de datos, qué tipos de base de datos hay, para qué sirven, para qué se usan, diferencias, por ejemplo, en qué es SQL, por qué usamos SQL hoy en día, por ejemplo, antes que se utilizaba. Existen otros que, por ejemplo, yo le digo acá, se llama SQLite, por ejemplo, ¿existen otros tipos? Sí, existen otros tipos, vamos a ir viendo un poquito. Pero nosotros nos vamos a centrar un poco, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, para ir entrando, acostumbrándonos a esto, y vamos a ver SQLite. Bien, qué sencillo. Ya van a ver que nos permite esto crear, por ejemplo, bases de datos portables, bien, para no tener que hacer tanto instalar cosas y hacer muchas cosas. Vamos a usar SQLite, que también ya viene incorporado en Python. Bien, entonces toda la parte que sea con Python también ya viene incorporada. Entonces también vamos a poder estar trabajando ahí. Ahora sí, para crear, claro que vamos a poner una flechita por acá, para crear, sí, bases de datos y ver un poquito, vamos a necesitar un programita, ¿bien? Aparte de lo que tenemos en Python. Nosotros vamos a utilizar un programita que es gratis, ¿bien? Es sencillo, nos va a ayudar también a esto, que se llama así, DB Browser, Browser, ¿bien? Sencillo, gratis, lo pueden descargar, viene para Linux, viene para Windows, viene para todo lo que ustedes quieran. Nada más se buscan, que en su momento lo vamos a ver, se busca en internet, ponen, qué sé yo, en Google, por ejemplo, DB Browser, y les va a aparecer el programita para instalar, lo descargan, se instala y ya lo tienen. Bien, con eso vamos a estar trabajando. Ese programita es un administrador de base de datos, ¿bien? Nos va a permitir ingresar a la base de datos, configurarla, crearla, ¿bien? Nos va a poder un poquito a trabajar con esa parte de base de datos, ¿bien? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea para este semestre y para cuando lleguemos al final? Que lo vamos a poner con, por ejemplo, azul. Vamos a ponerle el objetivo, ¿bien? Que es lo que vamos a llegar a fin de año. Vamos a ponerle, por ejemplo, así, sí. ¿Cuál es el objetivo de este semestre para llegar a fin de año? La idea es, vamos a hacerlo bien grandecito, así, bien grandecito, crear un programa o sistema que incluya interfaz visual y base de datos. Bien, ese es nuestro objetivo este año. Bien, vamos a llegar a fin de año con un sistemita que podamos hacerlo hecho con toda la interfaz visual hecha y la base de datos. Es decir, que va a estar conjuntamente relacionado los dos. Bien, vamos a necesitar crear una base de datos, vamos a necesitar un programa para poder interactuar con esa base de datos y ir un poquito interactuando. Bien, ¿cuál es también la idea? Si ustedes me dicen, vamos a ponerlo por acá. Que eso ya, esto ya lo vamos a ir viendo un poquito también más adelante, pero se los digo para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a tener que, lo vamos a poner bien tranquilo, guardar, coma, buscar, coma, modificar y eliminar datos. Bien, eso van a ser las 4 cosas más importantes que va a hacer nuestro sistema. Bien, es decir, que vamos a tener en un lado información, que puede ser información de muchas cosas, bien, pero la idea es que nosotros desde nuestro programa que hayamos creado podamos guardar cosas en la base de datos, buscar cosas en la base de datos, modificar datos, eliminar datos, bien, y vamos a ver un poquito. Específicamente, yo un poco les doy libertad este primer año, bien, en torno a qué quieren hacer. Se puede hacer de todo acá, sí, se puede agregar de todo. Yo les doy un poco libertad acá. Por ejemplo, ¿a qué libertad en qué?
Si alguien quiere hacer un programa, por ejemplo, de una tienda de ropa, si alguien quiere hacer un programa de una escuela, si alguien quiere hacer un programa de un kiosco, yo les doy libertad, ¿bien? Este año. Puede ser simple, se puede ir complicando más, pueden hacerlo. Si ustedes tienen alguna idea de que la verdad que necesito crear un sistema, bueno, lo pueden pensar también para algo que ustedes necesiten, ¿bien? Y de ahí se puede ir completando, ¿bien? La idea primero este año es que con lo que tengamos, por lo menos estas 4 cosas estén, ¿bien? Es decir, yo cuando ustedes a final de año se presenten a rendir programación 1, van a venir con un sistemita hecho de esta manera, que tenga una interfaz visual, que tenga base de datos y que tenga que poder hacer estas 4 cositas que les he puesto por acá, que las vamos a, por ejemplo, subrayar con verde. ¿Bien? Con eso, si hace eso el programa, ¿bien? Aprueban, ¿bien? Que funcione bien esas 4 cositas. Ya vamos a ir viendo a futuro, pero yo no me meto mucho este año, por lo menos en pedirles que sea genial visualmente, pero que sí cumpla con el objetivo. Bien, cumpla con estas 4 cositas, con estos 4 objetivos que nos planteamos acá. Y ya después se puede ir viendo. Es decir, pueden hacer un programa simple, pueden hacer un programa complicado, que no esté terminado, pero que estas cosas las haga, ¿bien? Entonces me presentan esto y ya luego a futuro ustedes lo terminan con las cosas que le falten, ¿bien? Entonces hay un montón de cosas acá que podemos hacer, personalizado para cada uno, ¿bien? De ahí depende de ustedes su imaginación, qué necesiten, capaz que hay algo que necesiten, algo que quieran hacer, ¿bien? Entonces pueden ir ustedes buscando, por ejemplo, desde ahora, aprovechemos desde ahora que empezamos, alguna idea que ustedes quisieran hacer, ¿bien? Ya después podemos ir viendo, me pueden ir preguntando, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando las clases, en las ideas, si hay alguna idea, ustedes me preguntan, tengo la idea de hacer tal, y bueno, yo les puedo decir, es fácil, es complicado, va a requerir tiempo, y todo se va viendo, ¿bien? Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Pero este es el objetivo, ¿bien? Vamos a crear un programa que incluye interfaz visual y base de datos, ¿bien? Y si todo va bien, a mí me gustaría este año hacerle por lo menos, me gustaría que dejaran hecho el ejecutable, vamos a ponerle así, ejecutable para Windows por lo menos. ¿Bien? Es decir, ¿qué me refiero con el ejecutable? Un punto .exe, ¿bien? Que es como sería un programa normal de cualquier Windows, ¿bien? Cualquier programa que exista por ahí tiene un archivo ejecutable que podemos ejecutar. Ya vamos a ver por qué les digo esto, porque bueno, no es que cuando creamos un sistema, un programa, ya sea en Python o sea en otro lenguaje, no es necesario que a la persona que le damos ese programa tenga que tener Python instalado, ¿bien? Esa no es la idea. La idea es, por ejemplo, crearle un ejecutable para que funcione, por ejemplo, en Windows, ¿bien? Esa sería la idea. Dejar el programita hecho y por lo menos es ejecutable para que quede. Y ya después, bueno, si nos va sobrando tiempo, vamos viendo, podemos hacerle directamente el instalador, ¿bien? Podemos irlo dejando lo más preparadito posible, ¿bien? Hay muchas cositas para ver este año, por lo menos de esta parte de esto. Con esto que les he mostrado acá, con interfaz visual, un poco de base de datos, vamos a llegar bastante bien, ¿bien? Dentro de todo esto hay muchos temitas de programación, así que vamos a estar preferentemente este semestre con todo esto, ¿bien? Es decir, que también cuando empecemos a ver interfaz visuales, base de datos, probablemente también tomemos algún tema o algo que hayamos visto en el primer semestre y lo utilicemos, por ejemplo, con interfaz visual, ¿bien? Y ver qué podemos hacer, qué complicaciones tenemos, qué no. Además de todo esto, vamos a ver algún temita que necesitemos de programación, ¿bien? Que necesitemos algún temita seguramente,
podemos ponerlo por, a ver, lo vamos a poner por acá, vamos a ponerlo por ahí, por ejemplo, algún temita que quisiera ver, aunque sea hacer una introducción. Vamos a ponerle por acá un poco las listas que habíamos visto, un poco de listas, pero vamos a estarlas utilizando un poco de vuelta. ¿Bien? Espero que ahora que la vayamos a utilizar un poco más se entienda mejor, así que vamos a rever el tema de listas un poco más adelante. Bien, no tanto ahora en el repaso, sino vamos a aprovechar un poco más adelante que vamos a estar utilizando, ya van a ver que se utilizan listas para ciertas cosas. ¿Bien? Entonces vamos a estar utilizando eso. Y también vamos a ver también esto que es de programación. Vamos a ver un poco lo que son las funciones. Bien. Funciones. Bien. Esos dos son temitas de programación, netamente de programación, que los necesitamos ver porque, bueno, lo utilizan interfaces visuales, lo utilizan, bien, se utilizan para ciertas cosas, así que los vamos a estar viendo. Por lo menos una introducción, no vamos a, ¿cómo se dice?, meternos muy profundo en tema de listas y funciones, bien, pero las vamos a ver, vamos a darle una buena introducción para poder utilizarlo por lo menos con lo que vamos a hacer, bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar acerca de este sistema? Aprovechen, aprovechemos. Profe, una consulta. El DB Browser puede ser que para Ubuntu aparezca como SQLite Browser Sí, directamente. sí, sí, exactamente. Mira, ya que estamos, lo miramos ahora mismo. Vamos a venirnos por acá. Igual no sé si los demás chicos tienen Ubuntu. Yo preguntaba porque cuando me aparecían los repositorios, me aparecía como SQLite, por eso Ajá. no me parecía como DB. Entonces, Yo por eso uso consultaba. Ubuntu. Muy bien, lo vamos a ver justamente. Vamos a buscar de browser. Vamos, primero veamos para el link. ¿Ves? Ahí, mira. Lo que pasa es que, ¿ves? Se llama así, SQLite Browser. Bien. Ese sería para Linux. Para Linux sería esto. A ver si sale por acá, Linux acá. Bien, lo podemos buscar. Ahí está. Bien. SQLite Browser. Bien. Para los que utilicen Linux. Para los que utilicen Windows, se llama DB Browser. En realidad es SQLite Browser, pero se llama DB Browser. Le ponen así para Windows. Pero sí es SQLite Browser para Linux. Ahí lo tienen. Me imagino, bueno, yo entiendo, a ver, yo entiendo que el que utiliza Linux ya sabe cómo poner los repositorios y instalarlos, bien, suponemos. Podríamos algún día, a mí me gustaría que se dio algún día, para los demás que no utilizan Linux, algún día hacer una entradita a Linux para que vean qué es lo que hay que tener en cuenta en Linux. Hoy en día que está tan, por lo menos hay muchas distros muy buenas de Linux, muy fácil de uso, bien, qué sé yo, PopOS está muy buena ahora y muy fácil de usarla, pero algunas cositas, sí, es verdad, Linux, hay que aprender a instalar repositorios, pero por ejemplo, he visto que ya tienen una tienda, por ejemplo, PopOS, si las tienen muchas, por ejemplo, ya incorporadas a la Store, las programas y cosas ya, así que se puede ver algún día, así que, bien. Este sería el programa, bien, este tiene el programa por acá, este es el que vamos a usar para base de datos, así se vería en Linux, esto se ve así en Linux, bien, que ya lo vamos a ver un poquito, bien, ya lo vamos a ver, lo vamos a ir utilizando, y vamos ahí es donde vamos a guardar, nosotros vamos a guardar todos nuestros datos. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, además, habíamos hecho una entradita, vamos a ponerlo por acá, que habíamos hecho una entradita a lo que son las librerías, ¿bien? Es decir, acá vamos a poner, vamos a dar un poquito de espacio por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá.
Vamos a dar un espacio ahí. Ahora vamos a ver un poquito lo que son las diferentes librerías de Python. Bien. ¿A qué me refiero con librerías? Bueno, son un conjunto de funciones apartes que vienen para Python, que no vienen específicamente para Python, bien, no necesariamente vienen instaladas con Python. Hay muchas que sí, hay muchas que no. Bien, pero ahí también es donde reside un poco el poder de Python. Tiene una cantidad de librerías para todo lo que ustedes puedan imaginar. Librerías tales como, por ejemplo, nosotros vemos acá, por ejemplo, esto de que yo les digo, ¿dónde está? A ver, la línea. tkinter es una librería. Bien, lo que vamos a ver después, integrado a Python con SQLite, va a ser una librería. Bien. Hay librerías para, por ejemplo, que decían por ahí, imprimir cosas, crear PDFs, crear imágenes, eh, integrarlo con Office. Hay un montonazo de librerías para, por ejemplo, crear inteligencias artificiales, bien, para desarrollo web. Hay un montonazo de librerías que, bueno, hay que instalarlas, bien. Entonces eso lo vamos a ver. Y yo voy a aprovechar también porque vi que ahora salió el Python 3.9.6, yo tengo el 3.9.2, así que muy probablemente en alguna de estas clases, después del repaso, muy probablemente, desinstale Python, lo vuelvo a instalar desde cero y les muestro por ahí que ya viene desde instalado lo que vamos a necesitar por utilizar librerías, o para instalar, mejor dicho, librerías, que se llama, la vamos a poner por ahí, la vamos a poner así, pip se llama, bien, pip, pip. Pip para Python es como un manejador de paquetes de librería. Bien. Mediante pip uno puede instalar un montonazo de librerías. Que muchos la han usado. He visto por ahí en los trabajos que algunos han utilizado librerías por ahí. Pueden, hay maneras de instalar nuevas librerías, se pueden buscar. Todo se aprende, hay un montón. Obviamente, hasta yo no sé usar un montón de librerías porque hay casi infinitas librerías, ¿no? No infinitas, pero más de 1000 librerías tienen que haber. Cada una tiene su forma de usarlo, tiene, su, por ejemplo, su documentación, sus tutoriales, su forma de uso, ¿bien? Hay librerías, por ejemplo, como Kiwi para hacer desarrollo de aplicaciones con Python, para el celular, ¿bien? Hay un montonazo. Entonces, bueno, todas esas librerías, lo ideal sería, si me preguntan a mí, lo ideal sería saber Python, ¿bien? Saber programar. Una vez que más o menos sé programar, puedo entrar en alguna de estas librerías aparte, ¿bien? ¿Cómo vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, tkinter, pero hay un montón de librerías visuales y cada vez van saliendo más para crear interfaz visual, ¿bien? Cada vez van saliendo más, obviamente. Es lo bueno que tiene programación, cada vez se van inventando nuevas cosas, desarrollando nuevas cosas, ¿bien? Entonces, siempre se va aprendiendo con todo esto. Vamos a ver, por lo menos esto sería lo más sencillo por ahora que tenemos nosotros, crear una interfaz visual con todo nuestro programita que funciona bien y que va a salir directamente funcionando. Bien, van a tener directamente ya un sistema que funcione. Bien, que lo vamos a ver también, podríamos ver también si alguno usa Linux, podríamos meternos un poquito también, ya lo vamos a ir viendo, ya lo vamos manejando los tiempos. Pero esto sería el objetivo por acá. Bien, crear el sistema que incluye una interfaz visual, base de datos, que podamos guardar, buscar, modificar y eliminar datos. Bien, esto lo van a ver, por ahí yo le voy a dejar el nombrecito, que capaz que se los he dicho en algún momento. Estas 4 cosas, por ahí se mencionan en programación o como CRUD o como ABM, que esto era create, read, udate, delete, y el ABM false, es fácil. Alta, baja, modificación. Alta, baja, modificación. ¿Bien? Así se llama un poco. ¿Bien? Vamos a intentar hacer eso. La idea es que tengamos para fin de año todos un programita que presentar. Obviamente, como les digo, a gusto personal, es decir, yo no les voy a poner un tema, es decir, yo no les voy a decir, el programa tiene que ser piezas informáticas. No,
Puede ser de zapatos, puede ser de vinos, puede ser de lo que ustedes quieran, ¿bien? El tema va a ser de lo que ustedes quieran guardar información, de eso lo van a hacer, ¿bien? Y van a ver que para lo que hacemos lo van a poder utilizar, ¿bien? Entonces, cuando lleguemos a fin de año, la idea es, bien, como estamos acá, bueno, va a ser lo mismo, me imagino, a menos que cambie, no sé, no creo que cambie. Vamos a ir con la movilidad, me imagino, de rendir por Zoom, me imagino yo, a menos que cambie. Pero si es por Zoom, la modalidad es la siguiente. El día que nos toque rendir, nos vamos presentando y ustedes me tienen que presentar el programa y ustedes lo van a utilizar. Es decir, ustedes me van a, ya en un futuro lo vamos a ver, pero ustedes me presentan el programa. Hola, me llamo, supongamos, Ignacio Quiroga, mi programa es tal, hace tal cosa, probamos que funcione todo correctamente y listo, ese sería el final. Bien, por ahora no nos vamos a meter mucho. Esto, a ver, por ejemplo, André, que pregunta de macOS. Yo te diría que sí, no, depende, gusto, eso va a depender de muchos gustos. Por ejemplo, es lo mismo que sería, por ejemplo, me recomienda en Linux. Bueno, eso depende qué es lo que necesite yo hacer. Por ejemplo, macOS, si programas en macOS, vas a tener que hacer justamente aplicaciones para macOS. Bien. Y por ejemplo, si fueran de smartphone, para su aplicación, que serían otros lenguajes totalmente distintos. O sea, otra integración diferente después, luego. Es un poco más complicado en macOS. Te piden siempre integrar todas las cosas a su tienda. Mira, para sentirse un poco más libre, muchos dicen Linux es más libre para hacer todo. Por comodidad, te diría Windows, porque sí, no necesitas mucho. Si realmente necesitas cambiar muchas cosas, puedes hacerlo tranquilamente, pero todos se quedan realmente, creo que con Windows o Linux, dependiendo qué es lo que uno quiere hacer. Es verdad que hay mejores programas o cosas para Windows, o más material, es más extenso todo lo que hay para Windows que para otros sistemas. Pero depende de gustos. Todo se prueba, todo se ve si es lo que necesita cada uno y de ahí es lo que se utiliza. Lo mismo que, por ejemplo, yo les puedo decir, por ejemplo, si me preguntan, ¿qué me recomienda? ¿Programar en Java o programar en Python o programar en PHP o programar en Go o programar en... Depende qué es cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo hago, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta. ¿Bien? Todo se aprende, todo se prueba realmente, todo eso. Más allá de esto, ¿qué más, a ver, me queda para decirles de por ahora? Bueno, todos tengan, lo que le digo, todos tengan una idea para hacer, ¿bien? Pueden haber ideas que sean más simples, ideas que sean más complejas, es decir, ¿a qué me refiero complejas? Que sean más largos, ¿bien? Hay códigos largos, códigos cortos, ¿bien? Pero vamos a necesitar tiempo, eso sí, para la idea que ustedes quieran. Vamos a necesitar tiempo para que quede bonito. ¿Bien? Entonces vamos a tratar de que todos puedan tener el sistema. Si es muy compleja la idea o muy larga de hacer, se hace una parte y después se continúa con lo demás. Bien, no hay ningún problema. Pero no voy a poner ningún pero a ninguna idea. Bien, se puede ir pensando y después yo de última yo les puedo recomendar con esa idea qué hacer y qué no hacer. Bien. Como les digo, pueden hacer lo que ustedes quieran acá. Y ya vamos a ver que tenemos bastantes cositas para ir viendo. Como les digo también, va a haber pros, va a haber pros de esto, va a haber contras, va a haber algunas cosas que se puedan hacer, otras cosas que no se puedan hacer. ¿Bien?
Pero la idea es ir aprendiendo que se vayan metiendo con interfaz visual. Bien. Así que creo que por acá ya está más o menos toda la idea de lo que les quería decir de este semestre. Si me falta algo, lo vamos a ir viendo a medida del camino. Decirles, puede surgir la pregunta, a ver, ya que estamos, paramos acá. ¿Qué va a pasar con las clases presenciales, por ejemplo? ¿Va a haber clases presenciales, profesor? ¿No va a haber clases presenciales, profesor? ¿Cómo van a ser las clases presenciales? ¿Cuál es la idea? A ver, tenemos un día, martes, bien, que es de 16:30 a 18, por los horarios que manejan, bien, es el horario libre por ahí que había. ¿Cómo lo vamos a tomar? Voy a dejar esas clases presenciales, bien, por ejemplo, para personas, por ejemplo, ahora que necesiten, bien, un buen repaso, mientras vayamos en el repaso, después personas que vayan necesitando tener una clase presencial, preguntas, consultas, bien, y yo los voy a ir armando. La idea mía más o menos es dejarlo hasta 8 o 10 personas, no más de eso, bien, por cuestiones de qué tan grande y la disposición y todo lo demás, ya después lo tengo que hablar. Pero yo he manejado 8 personas, supongamos, puedo ir pensando, ¿bien? Si hay muchas más personas, se pueden ir armando semanas y se va yendo, ¿bien? No va a ser todas las semanas seguidas, ¿bien? Porque también tengo que usar ese espacio para los otros chicos de programación 2, alumnos que tengo de programación 2 y programación 3, ¿bien? Que necesiten también alguna consulta o demás, eso ya lo vamos a ir manejando, ¿bien? Pero tratar de por lo menos, seguramente una vez al mes, tener una clase presencial, ¿bien? Una o dos veces, dependiendo cuánta gente haya, ¿bien? Dependiendo qué es lo que se quiera hacer, preguntar, eso lo vamos a ir manejando. Pero seguramente una vez al mes va a haber una clase presencial en donde retomemos todo lo que hemos hecho, ¿bien? Consultas, dudas, todo ahí, seguro va a ser así. Seguro, muy probablemente, segurísimo, una al mes va a haber, ¿bien? Después vamos viendo, porque obviamente, como ahora yo les dejo mucho espacio para que ustedes creen sus cosas, van a ver, me imagino que muchas consultas. Como les digo, utilicemos WhatsApp, utilicemos el Classroom, utilicemos email, pueden mandarme un email. Bien, pueden ir preguntándome dudas, cosas que tengan sobre sus ideas, que quieren hacer. Bien, pueden irme preguntándolo desde ya. Así estamos más ordenaditos. Bien. No va a ser súper largo, bien el sistema, pero sí va a requerir bastante de nuestro tiempo, bien, va a requerir tiempo. Para que vean, para que vean una idea. A ver, por ahí, a ver. En el trabajo práctico, ¿ustedes vieron más o menos cuántas líneas de código les tomó hacer el trabajo? ¿Alguno tiene por ahí? ¿Alguno lo vio? 255, creo. Ahí, por ahí, 255. A ver, ¿alguien más? Tiren números. 127. Sí, profe, como 200 y algo, me digo. Bien, 200 y algo. O sea que están viendo cosas que... Y no hemos hecho nada súper especial. Bien, es decir que... Y les requirieron bastantes líneas. Bien. Decirles que bueno... Probablemente 500 líneas. Capaz que utilizamos, capaz que 500 líneas. Para un programa chico. Pongámosle 400, pongámosle para lo básico que vamos a hacer, capaz que 400 terminamos usando entre todos, no lo sé, capaz que menos, capaz que más. Es algo más o menos un estándar, pongámosle 300, 400, pongámosle, capaz que depende cómo lo optimice. Un programa mediano, pero esto es muy básico, un programa ya mediano, podemos ya superar las 1000 líneas tranquilamente, bien, podemos superar las 1000 líneas tranquilamente. Y un programa grande ya estamos hablando de
más de 10.000 líneas, pongámosle. Bien, pongámosle un programa que no he hecho hace mucho y puede haberme tomado más de 5.000 seguro. Bien, integrando muchas cosas. ¿Bien? Y todo eso es tiempo. Bien, todo eso es tiempo. Entonces ustedes van a ir viendo que necesitamos tiempo para todo esto. Con los chicos de, por ejemplo, con los chicos de segundo, y sí, estamos llegando a las 1.000 líneas de código para lo que ellos tienen que hacer, tranquilamente. Entonces ven que requiere tiempo, lo vamos a tratar de hacer lo más organizado posible, les voy a dar técnicas y cosas para que ustedes puedan ir organizando el código, bien, de manera que no les sea tan complicado. A ver, por ejemplo, yo podría verlo, para que tengamos, a ver, tener una idea, a ver si me puedo, que puedo ver por acá yo para decirles más o menos. Esto, a ver, por acá, ¿qué tiene esto? A ver. Y unas, a ver, ¿qué tenemos por acá? Este tiene, por ejemplo, que es más o menos a lo que vamos a llegar, por ejemplo, que era, lo hace 310 líneas. Bueno, lo podemos hacer en 310 líneas, que es lo que hice el año pasado. Por ejemplo, sé que, bueno, esto te requiere, mientras más le vamos poniendo, ahí más se va a ir alargando. Por eso necesitamos tiempo, tener una idea, tener en claro lo que ya sabíamos de antes, ¿bien? Para poder ir avanzando. ¿Bien? Y eso que 300 están todas y sin ponerle muchas cosas. Mientras más le vamos poniendo, más se va a ir agrandando. ¿Bien? Pero bueno, tenemos todo esto para ver, por lo menos para ahora. Si hay algo más, si tenemos tiempo, depende mucho también de los tiempos que tengamos, de cómo vayamos avanzando. Podemos ir metiendo algún temita, porque hay muchos más temas para ver también, obviamente. Queda esto para los que, a ver, pongámoslo, se los pongo de esta manera. Lo que vamos a ver, o lo que hemos estado viendo, primer semestre y ahora este semestre, sería programación básica. ¿Bien? Nos quedan muchos temas para ver. Generalmente se divide así: programación básica, intermedia, avanzada. ¿Bien? Es decir, que siempre se puede aprender de todo. ¿Bien? Y siempre hay un montón más para aprender. Más también de Python, hay un montonazo de temas de programación que nosotros vamos a tratar por lo menos de ver esto hasta acá, y el año que viene se avanza más todavía en programación, temas de programación más avanzados, avanza, ¿bien? Se sigue viendo, para que ustedes también estén un poco, tengan en cuenta, el año que viene también vemos toda la parte de interfaz visual, todo esto, pero lo hacemos más exponencial las cosas, más completo, ¿bien? Pero necesitamos saber todo esto, ¿bien? Necesitamos saber. Así que bueno, por acá quedaría un poco la idea de qué vamos a estar haciendo este semestre. ¿Alguna duda, alguna pregunta más que quieran? Aprovechen. El año que viene seguimos en programación con Python. Y creo que tienen otra materia donde ven Java, si no me equivoco. Y después en tercero siguen viendo Java y conmigo ven programación web. Bien, ven la parte de todo lo que es, que sea HTML, PHP, CSS, ven todo lo que es programación web. Profe, tengo para hacerle un par de consultas. Perdón, Pregunte, hubo una Víctor. que seguramente lo dijo, pero capaz que yo me volé. Con Pregunte. respecto a este semestre, además de programación, también tenemos la parte de práctica profesional, que sería como un 2x1, o haríamos una y una, o no sé, no estoy seguro cómo dijo que lo iba a orientar. Y bueno, entiendo que también con respecto a lo de los martes, sería principalmente para poder hacer clase de apoyo con respecto a lo que vamos viendo. Muy No bien, sé Víctor. si Me siento si como por ese Messi lado. dando la conferencia. Me siento así. A ver, práctica profesional la vamos a integrar nosotros con este sistema. ¿Bien? ¿Qué va a ser práctica profesional para ustedes?
va a ser el sistema hecho que funcione. ¿Bien? Es decir que nosotros vamos a estar con programación creando toda la parte de código, ¿bien? Toda la parte de lo que es base de datos, toda la parte de código, eso va a ser la parte de programación. ¿Bien? Práctica profesional va a ir englobado en crear un sistema totalmente funcional. ¿Bien? Es decir, que creen un sistema que funcione para cualquier computadora. ¿Bien? Es decir, que ustedes luego lo podrían, si tienen una idea, por ejemplo, si tienen a alguien que necesita un programa que maneje datos, ¿bien? Ya después lo vamos a ir viendo, ya lo vamos avanzando, pero lo pueden crear, ¿bien? Y hasta lo podrían vender, por ejemplo, si pudieran, ¿bien? Si está la posibilidad. En eso va práctica profesional. Práctica profesional es tener un programa totalmente funcional, ¿bien? Que funcione en una computadora. Aparte, claro, como yo lo manejo, es, ya que está el programa, eso sería práctica profesional. Tener un programa totalmente funcional y creado, ¿bien? Si llevamos, a mí me gustaría que estuviera el Excel para que sea totalmente funcional, sería genial, ¿bien? Englobarlo todo ahí. Que funcione bien el programa es otra cosa, ¿bien? Pueden tener el programa, pero que sería muy lindo, tienen todo el programa totalmente hecho, práctica profesional, bien, y no funciona el programa. Y bueno, esa es la parte de programación, bien. Que funcione bien es en la parte de programación. ¿Se entendió, Víctor, por ahí? Sí, profe, buenísimo. Bien. Era porque capaz que lo explico así y yo me volé, disculpe. Con respecto Y también de al después, material, sí, dale, Víctor, pregúnteme, me gustan las preguntas. sí, con respecto al material, yo soy más de que me gusta además ir leyendo de libro. A los chicos del semestre pasado les pasé el Crash Course en Python. Lo que tiene es que la mayoría de estos libros están en inglés, pero bueno, le consulto si tiene algún material en específico que usted recomiende con respecto a SQLite o incluso con Tkinter, porque acá encontré algunos, pero no los he leído, entonces no sabría cuál sería mejor. Ya te voy a buscar si les gusta el libro, voy a buscarlo, tengo por ahí, ¿bien? Ya se los voy a subir a Classroom, todo ese material que ustedes quieran, así lo van teniendo. Y aparte también otras cositas. Como les digo, también aparte de libros, hay muchos tutoriales y cosas por ahí lindos, ¿bien? Que también se los voy a subir, pero sí pueden irlo leyendo. Pero sí, hay un montón, hay un montonazo de material, obviamente. Ya les voy a subir. Voy a tratar de buscarles el más, obviamente, que esté en español y que sea lo más fácil. Por ahí, ¿qué pasa? Por ahí, ¿qué pasa? Yo les comento, por ahí, ¿qué pasa? Para, por ejemplo, un programador, bien, o alguien que ya sabe programar, lo más fácil es no irse a un libro. Muchos optan directamente a ir a la documentación, que es lo que pasa. Siempre está en inglés. Por eso es que ustedes también tienen que saber inglés, ¿bien? Porque muchas cosas están en inglés, es verdad eso, Víctor. Muchas cosas están en inglés. La mayoría de información, mayoría de la documentación de cada cosa está en inglés, ¿bien? Yo aparte de lo que yo les dé, PDFs que van a estar simplificados, ¿bien? Con lo que usemos, voy a darle más material, así lo van viendo, bibliografía, así lo pueden tener ustedes a mano, ¿bien? Y obviamente sí, bueno, eso también, versión de Python también es. A ver, ¿versión en qué versión? Por ejemplo, si ustedes les dicen, ¿dónde cambia radicalmente, por ejemplo, ahí que decía Enrique lo de la versión? De Python 2 a Python 3. ¿Ven? Python 2 a Python 3 cambió mucho la sintaxis, por ejemplo, de programar, ¿bien? Por ejemplo, en Python 2 no se usaba input, se usaba de otra manera, ¿bien? Entonces hay muchas cosas que cambiaron de Python 2 a Python 3. Capaz que, si el año que viene nos sacan Python 4, capaz que nos cambien cosas, habrá que verlo,
Pero lo bueno que tiene es que nosotros tenemos la lógica de programación, de saber de que te dicen Python 4. Bueno, ya no se usan los dos puntos, se van a utilizar ahora unas llaves. No se utilizan las llaves. No se utiliza, por ejemplo, supongamos, qué sé yo, corchetes, se utilizan ahora paréntesis. Bueno, se cambia. Mientras sepamos cómo se utiliza todo, se va cambiando. ¿Bien? Pero sí, me gusta, vamos a dejarle bibliografía y todo lo demás a medida que vayamos viendo, yo les voy a ir dejando todo. Y con lo de presencial, sí. Para mí, a ver, lo vamos a dejar. Prioritariamente, los que sí se vayan quedando necesitan un poco de apoyo, de rever cosas, principalmente para ellos. Segundo, lo dejamos para gente que necesita hacer una consulta sobre, por ejemplo, el sistema que vamos a hacer, el programa que vamos a hacer, que no sepa cómo hacer algo, serían eso, lo segundo. ¿Bien? Es decir, que si hay alguna semana que puede ser que no se necesite alguna cosa netamente de programación, que necesitemos el programa, también lo hacemos. ¿Bien? Consultas también acerca del programa. ¿Bien? Vemos también, ya vamos a ir viendo cómo avanzamos, nos podemos parar, bien, podemos ver, capaz que podría haber también cómo hacer para preguntarles a cada uno. No, no, generalmente a ver, ya está previsto, lo que yo tenga de presencial siempre va a ser martes 16:30 18. Bien, 16:30 18. Siempre va a ser esa hora. Bien, no va a cambiar nunca. 18 hasta las 10 hasta 18 porque después hay otro profesor. ¿Bien? Así que eso es lo que tenemos. Ya después nos vamos a ir viendo. Ya lo vamos a ir manejando, arreglando, acomodándonos con los horarios. ¿Bien? Vamos a ir viendo cómo lo manejamos. Si se requeriría más, bueno, podemos hacer tal vez 2 seguidas, bien, 2 consultas seguidas, dependiendo bien cómo tengamos todos los horarios. Eso se va a ir viendo a medida que vayamos avanzando. ¿Y alguna consulta más? ¿Algo que quieran preguntar, saber, tener en cuenta, curiosidades? No sé. Con respecto a la parte básica, que nos faltaron algunas cosas previo a comenzar con orientado a objetos, ¿vamos a pasar a orientado a objetos acá o ya queda para después? Orientado a objetos lo van a ver principalmente en segundo año. ¿Bien? Lo van a ver con el profe, se llama Augusto Bustos. Bien, van a ver todo lo que es orientado a objetos con él. De paso también van a ver con él, me imagino que Java. ¿Bien? Entonces ven Java y van a empezar a ver programación orientada a objetos. ¿Bien? No sé cómo están ahora las materias. Ustedes me pueden responder. ¿Ustedes han visto o tienen o no tienen ahora una materia, no sé, análisis de sistemas? El año que viene, me parece. Año que viene. Ahí es donde se ve. Entonces ahí es donde van a ver toda la parte de lo que es UML, me imagino, y orientado a objetos. ¿Bien? Que necesitamos, sí, necesitamos para que sepan un poco, saber todo, bueno, toda la teoría de orientado a objetos para verlo en programación. Porque sin teoría es un poco perdido, pero no se preocupen, porque programación no... Lenguaje unificado de modelado. Bien, ya lo busquemos, ya que lo preguntaron, vamos a buscarlo. Son todas, es lo bueno que tiene esto, UML, vamos a buscarlo, lenguaje unificado de modelado, es la parte no de programación, pero sí es un lenguaje como de diagramas, donde se utilizan todo lo que es orientado a objetos. Porque antes de crear un programa, supongamos un programa grande, siempre se hace, por ejemplo, podemos ver algunas imágenes, a ver si hay acá. Por ejemplo, todo esto, ¿ves? De que es un programa, pero en diagramas.
¿Bien? ¿Por qué? Ah, sí, profe, perdón, tuvimos requerimientos de software, pensé que ¿Vieron? hablaba como de la parte aplicada. ¿Esto lo han visto un poquito o no? Todavía nada. Sí, sí, ya lo vimos en requerimientos. Perfecto, Fue perfecto. error mío. Yo pensé que hablaba de una parte como aplicada, porque lo que vimos en realidad fue más que nada algo teórico. Claro que lo van a necesitarlo todo esto, que es una clase, que es un objeto, que es herencia, que es encapsulación, que se necesita todo esto. ¿Bien? ¿Qué es lo bueno que tiene? A ver, todo lo que sepamos de programación se puede aplicar orientado a objetos. ¿Bien? Porque, a ver, para el que no sepa, orientado a objetos o a qué es. La idea de programación orientada a objetos es crear una programación para poder reutilizar las cosas. ¿Bien? Es decir, lo que pasa con muchas cosas que hacemos nosotros ahora es que todas las líneas de código, cosas que vamos a hacer, es muy difícil volverlas a reutilizar. Ustedes me dirían, sí, es copiar y pegar. Sería copiar y pegar. Pero para diferentes cosas tenemos que ir entrando al código e ir cambiando las cosas, dependiendo de lo que queramos hacer. La idea de programación orientada a objetos es que nosotros vayamos, por así decirlo, una palabra también otra que vamos a poner acá, modularizar. Ahí está. Modularizar, ¿bien? Se llama un poco el código, es decir, dividirlo por sectores, el código por partes, en donde cada parte es un poco individual de cada de otra. Después uno la puede, por así decirlo, integrar, ¿bien? Pero decir cada módulo luego se puede reutilizar para otra cosa. O podemos tener el mismo módulo para utilizarlo en varias partes de mi programa. ¿Bien? Esa es la idea de orientado a objetos. ¿Y por qué se utiliza hoy en día orientado a objetos? Por eso, ¿bien? Es un poco... A ver, si ustedes me dicen, sí, puede ser un poco más difícil que programación, por ejemplo, lo que vemos ahora, que sería estructurada, cuando veamos funciones, les voy a decir programación funcional, ¿bien? Puede ser un poco más lioso, cambian algunas cosas, pero después tiene más ventajas, ¿bien? A la hora, por ejemplo, de entender un código, de, por ejemplo, supongamos, reutilizar códigos de otras cosas, ¿bien? Tiene sus ventajas, ¿bien? Entonces la idea es eso. Si ustedes, yo creo que les dimensioné un poco de cómo era el coso. La idea es uno como, cómo va aprendiendo. Aprende programación básica, estructurada, bien, aprende un poco la lógica de programación, todo lo que son sentencias, nos queda por ver también el año que viene muchas más sentencias. Una vez que ya sé utilizar todo, entiendo la lógica de programación, sé utilizar, por ejemplo, funciones, listas, búsquedas y demás. Y bueno, me pasaría, por ejemplo, esto, POO, programación orientada a objetos, para mejorar un poco el código, ¿bien? Lo bueno también que tiene, obviamente, también hay que entender la lógica de programación orientada a objetos, ¿bien? Hay que saber cómo utilizarlo, cuándo, por qué, cómo. Una vez que ya más o menos sé, se integra también con lo que se llama así, MVC, ¿bien? Modelo vista controlador se llama. Una vez que ya han modularizado el código, sé todo lo que es programación orientada a objetos, sé cómo programar, entiendo la lógica de programación, puedo dividir aún más el programa en la parte de modelo vista controlador. Por ejemplo, vista sería lo que vamos a aprender nosotros un poco de la parte de interfaz visual, ¿bien? Modelo sería un poco la parte de base de datos, ¿bien? Todo lo que controla información. Y un controlador que es el quien se encarga de controlar lo que hace el programa, ¿bien? ¿Qué es cómo funcionaría? Para que tengan una idea cómo funciona esto. Ahora se los digo como curiosidad. Por ejemplo, hay una, por ejemplo, supongamos acá en el navegador este, ¿bien? Supongamos, ¿bien? Acá ven que, por ejemplo, hay un logo de Google, acá hay un buscador en donde puedo ingresar yo letras, cosas, ¿bien? Hay un botón acá para buscar, hay un botón para iniciar sesión, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, para que se den cuenta un poquito de cómo funciona todo esto. Yo escribo algo,
Yo escribo algo, por ejemplo, supongamos acá en el buscador de Google. No muy complicado. Supongamos, vamos a buscar libros de Python que habíamos dicho. Habíamos dicho libros de Python. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo escribo en la parte visual, en la vista, supongamos, algo que yo quiero hacer. Se queda un segundito ahí. Una vez que yo, por acá, una vez que yo tengo acá lo que yo quiero en la vista, cuidado, Jorge, que pobrecito al perro que no le das de comer. Pobrecito el perro. Ahí está, ahí está. Bueno, una vez que en la vista está este algo, tocamos un botón. El controlador sería quien se encarga de decir qué se pasó en la interfaz visual. Se escribió libros de Python. Bueno, lo toma y se lo manda, por ejemplo, al modelo, que el modelo se encarga de hacer toda la búsqueda por detrás, búsqueda libros de Python en Internet, se los pasa al controlador de vuelta y el controlador dice, lo muestro de vuelta acá en la interfaz visual, que sería mi navegador. Bien, así es como funcionaría más técnicamente avanzado programación. ¿Bien? Pero para eso hay que tener en cuenta todo. ¿Bien? Porque nosotros, con lo que tenemos, también lo podemos hacer con programación estructurada. Tocar esto, que se haga, se busca en el código y ya. Bien, y ya lo vamos a ver. Pero, bueno, la idea después de justamente cuando se va avanzando en programación es modularizar, ir separando partes de código, ¿bien? Que sea más legible, ¿bien? Entender más rápido, no tener que buscar tanto, ¿bien? Que cualquier persona pueda entender un código. Para eso también es esto que yo les mostraba de UML. ¿Bien? Cualquier persona que sepa UML puede ver, un poco así, por ejemplo, puede ver esto y saber qué está pasando. ¿Bien? ¿Qué va a hacer el programa? Sin necesidad de ver el código. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es lo que se integra. Puede ver esto y va a saber qué es. Bien. Entonces, la idea, por ejemplo, es eso. Ir unificando, porque imaginamos que si todos lo hiciéramos de forma diferente, no podríamos trabajar, por ejemplo, en grupo. Bien, no podríamos trabajar en grupo. Yo entendería algo, por ejemplo, Andre entendería lo haría de otra manera y entendería él a su manera, pero yo no entendería lo de Andre. Bien. Y después así, ¿bien? Después entraría, por ejemplo, Daniela y nos ve los códigos y dice, no entiendo qué está pasando. ¿Bien? Entonces se va unificando. ¿Bien? Para eso también es el UML, para unificar. Lo mismo para programación orientada a objetos. Se entendió también que necesitábamos un poco que todos entendieran una manera ideal o unificada de mejor. Que esto no dice siempre va avanzando. Y llevamos poco tiempo en programación. Ustedes piensen que programación como lo entendemos nosotros tendrá unos 50 años, tal vez programación como lo entendemos realmente nosotros, sin irnos tan para atrás a lenguaje máquina, por ejemplo, de ceros y uno, que también sería programación, pero más como lo entendemos hoy, con lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Python, no tiene mucho tiempo, y programación orientada a objetos tampoco tiene tanto tiempo. Podemos ver, a ver, ¿cuándo se originó PO? Ahí está, ¿ven? 1970, no es tan viejo, es decir, que podría en un futuro también salir algo totalmente diferente. ¿Quién dice? Me enviaba, ¿quién fue? Creo que Miguel me mandó un video de lo que viene nuevo. Por ejemplo, esto, no sé si lo han Copilot. Copilot. No sé si lo han visto. GitHub Copilot. ¿Ven? Es como una IA. La IA de los programadores. Exactamente, es una IA que básicamente uno le dice, por ejemplo, no entiendo bien, pero yo supongo que es así, un poco uno pone una Sí, profe, instrucción. está basada en GPT-3, que es como, o sea, simula bots y que se empezaron a hacer para lo que era toda la inteligencia artificial con respecto a lo que era la parte
de las o sea, de las charlas, y uno podía programarlo. GitHub como que se metió con GPT-3 y largaron Copilot, que permite hacer incluso con una explicación en pseudocódigo o directamente en coloquial, para que reinterprete eso que tiene que producir. Está bastante bueno, pero yo mandé la solicitud a ver si me dejaban y todavía ni me contestan, así que no creo que que me dejen usarlo. Bueno, ven que hay un montón de cosas que salen, que se van cambiando, van mejorándose. Y ¿quién te dice que no te digo ahora, pero dentro de 10 años, por ejemplo, qué sé yo, Víctor esté directamente programando con Copilot? ¿Bien? Pero a ver, como lo veo yo, en mi humilde opinión, está bueno, pero para todo esto se necesita gente que sepa cómo funciona todo eso. Bien, está bueno, pero siempre se necesita gente que va a tener que entender cómo funciona esto por dentro. Bien, por cualquier cosa. Van a haber cosas que se puedan automatizar rápido, otras cosas que no, dependiendo de todo. Pero van avanzando. Eso es lo bueno. Va Es avanzando y que hay muchas cosas. todavía está en una fase un poco más beta, o sea, en lo que es Copilot, porque de hecho cuando uno sí interpreta bien las explicaciones respecto de las funciones que uno quiere aplicar, pero es como son muy prearmadas, o sea, toma librerías o toma cosas ya hechas, no las genera en realidad. Entonces, en diferencia de qué es lo que pasaba con GPT-3 en las charlas. Entonces, en las charlas uno podía poner, por ejemplo, de que Einstein discutiera con Platón y empezaba a ponerle, bueno, qué es el mundo, qué es el infinito, y bueno, y empezaban a emular con respecto a las teorías qué es lo que hubiera contestado cada uno. Y igual tiene como algo en lo que uno tiene que ir jugando en el medio también, pero era más o menos eso. ¿Qué pasa con Copilot? En realidad no tiene esa profundidad para crear ese código en realidad, sino que toma desde lo que ya está hecho. La funcionalidad con la que se volvió como algo muy bueno ahora es justamente eso, que interpreta la funcionalidad que buscas. Está bueno, igual está bueno. Por eso te digo, de acá capaz que a 10 años, te digo yo, que puede estar funcionando bien. Pero como te digo, sí te puede automatizar todo, pero una vez que está el código, lo tenemos que entender. Qué es lo que hay en el código y qué es lo que hace. Igual se van a necesitar programadores para eso. Así que por una u otra cosa, programadores siempre van a hacer falta. Es como lo mismo de si yo les dijera, bueno, está el robot que crea autos, y bueno, se rompe el robot o no hace lo que tiene que hacer, ¿y quién tiene que venir? Y un técnico que sepa cómo funciona todo esto. Pero bueno, sí, está bueno, hay muchas cosas interesantes y está bueno verlo. ¿Cómo les digo? A ver, programación hay que irle dando despacito, entender todo, saber inglés es importante, bien, para el que quiera saber inglés, le diría que es un 30%, 40%, porque hay muchas cosas en inglés, hay que entenderlo mucho, y cada vez que salga algo va a salir en inglés, hasta que salga alguien que lo pase a español, pero casi todo está en inglés, así que hay que saber inglés. Así que si están muy medios cortinches de inglés, vean, pónganse a ver Netflix, pónganlo, como le digo, pónganlo en inglés, subtitulado, después en un futuro le sacan los subtítulos, ¿bien? Pero está bueno, siempre inglés, pónganle fichas ahí, siempre inglés, ¿bien? Siempre. No se me queden con inglés. Pero bueno, está el fin de los programadores. No está en el fin de los programadores. Pero está bueno. Así que bueno. Profe, Sí. yo escuché hace poco que me habían comentado que dicen que están haciendo como programas que directamente te escriben el código así. Claro, eso es lo que estábamos hablando, pero claro, están pregenerados. ¿Qué es lo bueno que tiene? A ver, ¿qué vos le podrías decir, por ejemplo? Generar un código que
que simule el BIOS de la computadora, el POS, por supuesto. Y te lo va a generar. ¿Y va a funcionar? Probablemente sí, funcione bien. Ahora, está muy bueno que te lo genere, pero si vos no entendés lo que te ha generado, no te va a servir. A vos. ¿Bien? Sí, lo vas a poder hacer, pero el día o algo que pase, o esto no me lo muestra como yo esperaba, o esto cambió, lo tengo que cambiar. Y ya te generaron algo, y bueno, hay que saber cómo cambiarlo. Lo mismo iría un poco con la idea de lo que son los frameworks. Bien, un poco también iría con la idea de esto. Los frameworks también tienen, no los autogeneran, pero sí traen muchas cosas o funcionalidades ya hechas, ¿bien? Y que uno las podría utilizar, ¿bien? Esto algún día lo vamos a tocar. Lo podrían utilizar, verlo, ¿bien? Pero cuando quieren cambiar algo, y tienen que saber qué es lo que lo tenemos ahí, qué es cada línea de instrucción para saber cómo cambiarlo, ¿bien? Entonces ahí va también lo de nosotros, saber toda esta lógica por detrás. Pero bueno, hay muchas cositas en programación. Lo mejor es no abrumarse, ir de a poquito, ir avanzando todo lo que podamos y así seguir. Y ese es el tema que tiene. Es largo porque también, eh, como yo les digo, ustedes conocen, por ejemplo, capaz que van a ver algunos que sí, otros que no, en WordPress. La página para crear páginas web, le podríamos decir. ¿Ustedes lo conocen por ahí? ¿Les han sentido nombrar, escuchar o algo? Bueno, WordPress, por ejemplo. Está muy bueno WordPress porque te crea una página sin saber. Nadie, por ejemplo, ustedes que saben de programación, sí, pero no saben tanto, podrían meterse a WordPress y crear una página web desde cero, porque es muy sencillo y te da los pasos a seguir, no es muy complicado. Ahora, el tema de cuando yo quiero hacer algo específico, algo personalizado que no está en WordPress y tengo que saber programación web. Bien, lo mismo con todo. Bien, la idea siempre es, bueno, por ejemplo, ustedes que ya entienden un poco la lógica, un poco de programación, si algún día hay que eso, capaz que lo probemos, lo practiquemos un poco, si yo les muestro un código, ustedes me sepan decir, este código hace tal cosa. ¿Bien? Esa es la idea de un programador. Y que no que parezca chino. ¿Bien? Entonces, sí, es que WordPress es muy fácil, crea páginas muy sencillas, pero tiene sus limitaciones. Obviamente, depende qué es lo que se va a querer hacer. Pero, qué sé yo, pues no, la mayoría de páginas web hoy están hechas con WordPress. ¿Bien? Pero igual yo, el día que tengamos, por ejemplo, en programación 3, yo directamente les enseño todo a crear. Es decir, todo lo que hace WordPress por detrás, yo se los enseño a hacer. ¿Bien? Para que sepan, eso tiene que saber un programador. Porque sí, se puede hacer, hay muchas cosas, pero está siempre la idea de que hay que saber qué pasa por detrás, cómo hacer cada cosa. Bien, a mí me importa eso, que ustedes sepan por detrás, por más que funcione el programa, por detrás, qué estaba pasando, qué significa. Bien, por ahí, bueno, este año en el programa mucho no lo vamos a ver, cuando ustedes rindan, es decir, yo no me voy a centrar y decirle, muéstrenme el código, pero el año que viene sí, bien, el año que viene sí me pongo un poco hincha, me pongo para que sepan que por detrás que ha hecho cada cosa. ¿Bien? Pero bueno, todo es cosita, todo es pasito a pasito ir avanzando. Así que bueno, algo más que necesitemos hablar antes de que empecemos con algo, que podemos empezar a ver algo que se les quede en el tintero, que quieran preguntar.
Bueno, entonces vamos a nomás a empezar. Esto le podemos, a ver si me queda, no sé si me queda una foto linda de esto, como para, a ver, para yo guardarla ahí. A ver, así se lo subo también al Classroom para que lo tengan. A bajarlo así, 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 así. Vamos a guardarla. Vamos a ponerle clase 9 del 8, si tienen esa imagen. Si ya se la subo también, si no lo perdemos. Y nos vamos directamente entonces con lo que requeriremos. Vamos a cerrar esto. Ahí está la fotito, ya la vamos a subir. Y vamos a empezar un poquito a programar. Cositas sencillas, vamos a ir haciendo un poquito un repaso. No muy lento, más o menos rapidito, de las cosas que hemos estado viendo. Vamos a tratar de hacerlas la mayoría con Python. ¿Bien? Ya vamos a ir probando también. Yo por ahora, como es así, no es necesario. Ustedes pueden seguir con este mismo editor, que era el de Python, este idle. Pueden seguirlo utilizando, ¿bien? No hay ningún problema. Así que podemos seguir con esto. ¿Bien? Sí, hay otros que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, editores de código. No sé si tengo cómo está esto por acá. Vamos a cerrar un poquito todo esto. Vamos a cerrar esto. Este es otro editor, Sublime, también que funciona. Para que también puedan ir investigando. Está PyCharm, también otro muy bueno, para que puedan ir investigando a ver qué les gusta. Por ahí por ahora, como no vamos a hacer demasiadas cosas, bien, ustedes pueden ir utilizando el idle. Bien. Este, por ejemplo, el Sublime, hay que buscarle algunas cositas, bien, hay que instalarle algunos paquetes y cosas. Está por internet como por ahí instalarle todos los plugins que se llaman para que funcione bien Python. Esto también está lindo. Sublime es interesante, Visual Studio también. Pero por ahí yo voy a seguir con esto porque no vamos a necesitar tampoco demasiado. Por ahora, no vamos a necesitar demasiado. Entonces veamos, ¿qué es lo que tenemos por acá? ¿Qué es lo que tenemos por acá? Vamos empezando desde el resumen rápido. Bien. Vamos a empezar desde lo más básico para ir un poquito teniendo en cuenta todo lo que necesitamos. Teníamos print. Bien. Recuerden que el print lo que hacía era mostrar, vamos a ponerle clase tanto. Me muestra un texto cuando yo lo ejecuto, lo vamos a ir haciendo todo ir uno al lado del otro, vamos a guardarlo por acá. Vamos a ponerle repaso 9 del 8 por acá. Bien, me muestra un texto, lo que yo ponga dentro de estas comillas. Bien, recuerden la sintaxis. Bien, recuerden la sintaxis. Tenemos variables, por ejemplo, vamos a poner mi nombre, vamos a ponerle profesor, igual, Ignacio Quiroga. Bien. Recuerden que tenemos variables, que era un lugarcito donde vamos a poder guardar datos que yo quiera. Estas variables, por ejemplo, tienen un tipo, es decir, de qué tipo de variables son. Por ejemplo, esta se llama string, ¿bien? Una cadena de caracteres, ¿bien? Que pueden ser letras, números, símbolos. ¿Bien? Tenemos otras, por ejemplo, vamos a ponerle año, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿bien? Estas que son enteros, ¿bien? Que son numéricas, ¿bien? Y vamos a ponerle, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para ponerle un número con coma? Vamos a ponerle un precio. No, muy complicado. Tenemos otras numéricas que teníamos nosotros para, por ejemplo, poner números con comas. Esto es un int, vamos a irlo poniendo. Tenemos acá un string. Tenemos acá un int. Tenemos acá un float. ¿Bien? Diferentes tipos de variables que pueden contener diferentes tipos de datos. Bien. También existe otra que la vamos a poner por acá. Le vamos a poner boolean.
que es booleano, le vamos a poner, por ejemplo, funciona igual, false. False o true, ¿sí? True o false. Un verdadero o falso, también existen ese tipo de datos, ¿bien? Cada uno nos va a permitir, nosotros acá, guardar el dato que nosotros quisiéramos. Recuerden que por lo menos acá no es necesario decir de qué tipo, por ejemplo, si es un string, si es un int, si es un float, si es un booleano. Directamente Python identifica, cuando yo guardo el dato, identifica que, por ejemplo, este funciona, va a ser un booleano. Bien. Entonces, por ejemplo, yo podría poner por acá, vamos a poner un print, que me muestre funciona. Bien, recuerden que las variables sin comillas, bien, miren acá, miren este print como lo pusimos con comillas, pero si quiero poner una variable sin comillas, y vamos a decirle qué tipo es este variable. Funciona. F5, bien, booleano, bien, este false. Entonces tenemos diferentes tipos de variables, formas de utilizarlo, bien, que nos va a permitir hacer diferentes cosas. En principio, para hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas, recuerden que vamos a necesitar que sean una variable numérica, ¿bien? Hace otra cosa totalmente diferente cuando yo utilizo una variable de tipo string, cadena de caracteres, y trato de hacer, por ejemplo, un por o un más, son funciones totalmente diferentes, no son matemáticas, ¿bien? Es decir, que si yo quiero sumar cosas, por ejemplo, vamos a poner un número 1, que va a ser 50, y un número 2, que va a ser 90.75, y yo quiero sumar estos dos números, número 1 más número 2, esto tiene que ser de un número, ¿bien? Y vamos a ponerlo por acá que me lo muestre. Print. Y vamos a poner que me muestre el número 1, coma, para separar los textos de las variables en el print, coma, número 2, coma, vamos a poner un igual, y coma, vamos a poner sumar. ¿Bien? Fíjense, ¿bien? Otra cosa interesante, por ejemplo, que podemos ver ahí, si sumamos un entero y un float, bueno, de luego se convierte en un float, por ejemplo, ¿bien? Este sumar es de tipo float, ¿bien? Coma flotante en español, por si no recuerdan cómo era, coma flotante se le dice. Yo le digo float, decimal, real, pueden decirle, no sé, la mejor manera que busquen. Entonces tenemos diferentes formas por ahí de utilizar variables y mostrarlas. Bien, tenemos diferentes tipos de variables, cada una hace una cosa, cada una guarda un dato diferente. Bien, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo hiciera esto, pongamos acá, al número 1 lo vamos a poner así. Fíjense, el número 1 es un string, esto es un float. Fijémonos, bien, nos sale un error. Bien. Y dice algo, otra cosa interesante que podemos ver por acá, de los errores. Bien. Esto es un error, es decir, que algo funcionó mal en el programa. Bien. Por lo general, la última línea es donde nos dice el error. Generalmente nos dice una línea en donde está el error. Fíjense, línea 13 sería acá. ¿Bien? Y nos dice acá, ¿ven? Acá está el error. Esto, por ejemplo, es un error que dice de que no puedo concatenar, dice. Concatenar no es una operación matemática, sino que es una operación de string, ¿ven? De cadena de caracteres, que lo que hace es unir dos cadenas, ¿bien? Por ejemplo, si yo hiciera esto así, fíjense qué diferente. Los dos que sean así con comillas, fíjense cómo me lo va a mostrar. ¿Ven? ¿Ven? Uno al ladito del otro. Esto sería una operación, pero de string. No suma números, ¿bien? Entonces no es una operación matemática. Entonces hay que tener cuidado, dependiendo qué es lo que queramos hacer, qué tipo de variable vamos a utilizar, ¿bien? Ahí lo tenemos, por ahí. Aparte de eso, nosotros vimos también que podíamos ingresar nosotros datos al programa. ¿Con qué era? Con el input. ¿Bien? El input a mí me va a permitir una línea
me va a permitir una línea, cuando yo ejecute el programa, escribir y que suceda algo en el programa. Bien, yo podría, por ejemplo, dejarlo así. Vamos a poner en puede escribir, por ejemplo. Entonces acá me permite una línea para escribir, pero el programa todavía no ha terminado. Recuerden que por acá, esta linecita de acá nos decía cuándo el programa terminaba. En esas tres flechitas para la derecha, nos decía cuándo terminaba. Y este restar, por ejemplo, acá nos dice cuándo empezaba. Entonces nos permite escribir con el teclado. ¿Bien? Nos permite acá escribir todo lo que yo quiera. Y cuando yo toque Enter, sigue el programa. Bien, y ahí terminó. Bien, por ejemplo. Eso nos permitía el input. Pero también nos permitía, bueno, lo que se escriba, luego de que se toque Enter, guardarlo en una variable. ¿Cómo? Bueno, poniendo una variable y le voy a poner nombre, por ejemplo, la primera. Y le vamos a pedir acá en el input que ingrese su nombre. Bien, que es lo que me va a aparecer a mí. Entonces ahí me dice, ingrese su nombre, acá abajito, y yo escribo mi nombre, Ignacio. Lo que yo escriba, una vez que yo toque Enter, se va a guardar acá el nombre. Bien, si pusiéramos un print, por ejemplo acá, le vamos a poner así. Nombre, que me muestre el nombre, nada más por ahora. Bien. Si yo escribo ahí, me va a poner eso. Hay que tener cuidado con ciertas cosas, como por ejemplo, si yo pusiera acá, supongamos, un espacio, voy a tocar 2 veces el espacio. 1, 2, Ignacio. Fíjense que acá me dejó 2 veces el espacio, porque el espacio también es un carácter. ¿Bien? Entonces hay que tener también un poquito cuidado con esas cosas. ¿Bien? Pues fíjense, acá puse 2 espacios, entonces acá el nombre tiene 1 o 2 espacios. No sería Ignacio solo. ¿Bien? También puede pasar de que toque Enter y no se guardó nada. ¿Bien? Quedó vacío todo. Eso también puede pasar. Entonces hay que tener cuidado un poquito con eso del input. ¿Bien? Que después en un futuro, cuando veamos, por ejemplo, interfaz gráfica, va a haber un cierto input de manera diferente, pero bueno, todo se va a poder ir reutilizando. ¿Bien? También con el input, recordar, por ejemplo, supongamos, que yo puedo hacer esto, edad, igual. Crear un input, por ejemplo, vamos a crear acá un input, que dice ingrese su edad, puntos. Que si yo lo dejo de esta forma, se va a guardar un string, como acá. Bien. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, se puede hacer lo siguiente, rodear a todo el input con un int y decirle que lo vamos a cambiar a que sea entero. Es decir, lo que yo ingrese, lo vamos a cambiar a entero, por ejemplo. ¿Bien? O podríamos cambiarlo, por ejemplo, a float. ¿Bien? También se podría, por ejemplo, poner string. str, ahí está. Podría también yo ponerlo string, pero de base ya lo da string. Entonces esto no es necesario, por ejemplo, si fuera un string. Pero si quiero, por ejemplo, ingresar un entero, ingresar un float, tenemos que hacerlo. Otra forma también que se puede llegar a hacer es dejarlo así y hacer lo siguiente, por ejemplo. ¿Bien? Ahí estaría separado en dos partes. ¿Bien? Es decir, lo que yo guardo se va a guardar como un string en edad, pero después lo cambio a un entero. Bien, eso sería separado en 2 líneas. Sería lo mismo que encerrar todo acá en un int. Vamos a poner por acá. Bien. Lo que habíamos hecho esto sería lo mismo de esto, de luego pasarlo entero. Bien, pero lo estamos haciendo en una sola línea. Bien. Recordar un poco, bueno, que si yo quiero hacer cosas matemáticas, bien, con respecto a una variable, necesito que sea un entero o un número, un entero, un float. Bien. ¿Para cuándo, por ejemplo, vamos a necesitar? Bueno, nosotros acá, en la edad,
¿Bien? Podríamos preguntar. Ahora vamos a entrar a ver un poquito eso. Entrar y ver, por ejemplo, si una edad es lo que habíamos visto, algo simple, si es mayor de edad, si es menor de edad. Bien. Entonces, por ejemplo, hay otras operaciones que son las operaciones lógicas, que se llaman, que son para comparar cosas que nos dan dos resultados, verdadero, un falso, dependiendo si está bien o está mal, ¿bien? Si está bien es un verdadero, si no es a falso. Entonces entrábamos nosotros también a pensar cosas. Antes que entrar con el if, con el hermoso if, ¿bien? Fíjense que yo podría hacer lo siguiente. Podría hacer esto. Fíjense. Vamos a ejecutarlos desde cero esto. 5. Fíjense, sería, qué sé yo, vamos a poner Ignacio, voy a poner 20. Y fíjense que me dice true. ¿Por qué me dice true? Bueno, porque esto es una operación lógica, ¿bien? Que me da un verdadero o me da un falso. ¿Bien? Fíjense que le he puesto mayor a 18. ¿Bien? Este 18 es un número, es decir, que esto tiene que ser un número. ¿Bien? Fíjense, si ponemos, por ejemplo, vamos a poner Ignacio de vuelta, vamos a poner 10, me da un falso. ¿Bien? Estas son las operaciones lógicas, ¿bien? Que tenemos. Lo mismo acá, por ejemplo, con el nombre podríamos hacer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Si yo pusiera, por ejemplo, print, nombre, qué sé yo, mayor a 10 le vamos a poner. Ya que están acá, ¿ustedes qué creen que hace esto? Con Ignacio. Yo voy a seguir poniendo Ignacio. ¿Qué creen que va a pasar acá, en este print, esta línea 17? ¿Alguna veredicto? ¿Qué puede ser? ¿O que de error? A ver, y si te jugás por una, Enrique, ¿por cuál te jugás? ¿Alguna de esas dos? Veámoslo. Veámoslo. Vamos a poner Ignacio. Y veamos. Ahí lo vimos. ¿Qué? Ahí viene. ¿Por qué hay un error? Por lo que yo les decía, por ejemplo, esto es un número, entonces esto tiene que ser un número. ¿Bien? Ahora sí, vamos por ahí. ¿Qué pasa si yo hago esto? Fijémonos. ¿Ven? Entonces eso va también un poquito con las cosas. Ahora fíjense, yo he puesto mayor a 10. Uno decía por ahí la cantidad de caracteres. 2, 4, 6, 7. No es mayor a 10. Entonces hay que tener cuidado realmente con lo que te da y qué es lo uno que quiere hacer. ¿Qué está evaluando acá? ¿Qué estaría evaluando acá? Yo voy a poner lo siguiente. Voy a poner, a ver, voy a poner esto. Ignacio. ¿Qué estaría evaluando? Ahí. Fíjense, podríamos moverlo. Acá hay 7 caracteres. Acá hay 2, 4, 6, 8. O sea que no sería en realidad si es mayor. ¿Qué pasaría si yo pusiera por acá, por ejemplo, vamos a poner Alberto? Vamos a poner.
O vamos a poner, no Alberto, sino vamos a poner uno que no, alguien que esté más. Y Jorge. H-I-J. Jorge. Vamos a poner a Jorge. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Qué está evaluando? ¿Qué está evaluando? No sabemos bien qué está evaluando realmente. Entonces hay que tener, por eso le digo, hay que tener cuidado en qué evalúa. ¿Ustedes qué creen, por ejemplo? Acá. Hay que tener cuidado. Por lo general, nunca utilicemos, cuando vamos a utilizar string y vamos a evaluar bien un string, solo utilicemos o igual o diferente. ¿Bien? No utilicemos el menor, el más, bien, porque tiene que haber una lógica, pero no la sabemos. No tiene nada que ver con los caracteres, no tiene nada que ver con, por ejemplo, si estuviera alfabéticamente, si son números. Entonces hay que tener cuidado. Bien. Entonces yo lo que le digo, solo acá, con el string, utilicen el igual o el diferente. Ahora me tendría que decir, acá, si es diferente, verdadero. Profe, consulta con respecto a los strings, ¿no hace la suma depende del valor en ASCII? Probablemente, podríamos buscarlo. ¿Qué pasa? A ver, vamos a buscar algo. Podemos buscarlo. Si yo pongo, por ejemplo, acá, print, yo les voy a mostrar qué es esto. Orda, a ver qué me dice. Vamos a verlo. Podemos verlo. Y vamos a buscar también el de Jorge. Para saber qué hace. Ord y Jorge. Jorge. A ver qué me dice. Ignacio. Ignacio. ¿Qué dice acá? 7. Puede ser que los dé uno por uno. Puede ser esa. Puede ser, es verdad, puede ser. Lo que puede hacer es calcular. Lo vamos a hacer rápido porque estoy interesado. Yo se los voy a hacer, por favor. No me presté mucha atención, me quedé ahí con la... Podemos verlo, a ver. Voy a poner suma igual. Ahí uno de los chicos dijo que en C hacía eso y Python estaba hecho en C, así Pues que sí, puede ser. seguramente debe estar por ese lado. Lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a hacer rapidito, los voy a hacer un código para ver. Ignacio, por letra y nombre, los puntos, suma igual, suma más por letra. Este sería el de Ignacio. Vamos a ponerle su Ignacio, le vamos a poner Ignacio. Y dos puntos, suma. Y vamos a hacer lo mismo, pero para ahora Jorge. Vamos a ver, Jorge. O le vamos a poner el nombre 2, por las dudas. Suma y suma 2, suma 2, suma 2. Igual 0. Y que me muestre ahora Jorge. Jorge. Suma 2. ¿Qué me dice? A ver. Or, le vamos a poner or. Puede ser. A ver, veamos. Entonces, si yo pongo, vamos a compararlos. Que me muestre. Por cada letra, puede ser. Vamos a poner acá nombre mayor a nombre 2. Esto me daría true. Ah, no, nombre. Esto me daría true. False me da. Y recién que me dio. Mm, 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 mm. ¿Y si yo pusiera una A?
Y si yo pusiera... a ver qué dice. En si compara los cadenas, la comparación y la suma de los caracteres por código. Ahora, era muchas cosas así, ¿verdad? Pero da mayor porque Jorge está en mayúscula. En mayúscula, ¿en dónde está? No, esto está en minúscula. No lo sé, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Es por eso o no es por eso? Esto me tendría que dar true. Si hubiera estado eso, la suma de los caracteres en ASCII, esto es mayor a esto, me tendría que dar true. Si lo cambiamos, me da true. No. True. Bueno, mito descomprobado. Profe, entonces puede ser que esté por el orden justamente del abecedario. No, a ver. Vamos a mayor. True, y si le pongo I me da false. Ah, puede ser. Ah, y si ponemos A y ponemos B. False, y si ponemos C, true. Ahí está, muy bien. Orden alfabético. ¿Por qué recién lo hice? No, por si recién no salió, no sé, pero ya descomprobamos un mito. Sabemos entonces que el mayor es por orden alfabético. Bueno, descomprobamos. ¿Cómo se llamaba el programa este de los mitos? Ya me olvidé, ¿cómo era? Mythbusters. Ese. Mythbuster. Bueno, mito comprobado. No es por la suma, sino porque está en orden alfabético. Porque acá está, esos son los caracteres que dan acá. 99, 98. A menos que si yo le pongo A, ahí tendría sentido, pero es por orden alfabético, más que nada, no es por la suma. Claro. Bueno, descubrimos algo interesante. Si quieren entonces comprobar si, si está en orden alfabético, utilicemos estos caracteres. Mira vos, todos los días se aprende algo bueno, algo nuevo. A ver, comparemos. ¿Qué querés comparar? Comparemos va contra BD. Va, BD. Falso. Y si pongo BE, true. Ahí está. Bien. Mito descubierto. Está en orden alfabético. Podemos poner Alberto, no, Juan, Joaquín. Y Juan y Juanito. Le podemos ver Juan y Juanito. ¿Qué dice Juan y Juanito? Juanito, no Juanito. Juan y Juanito. Falso. Es que Juan está antes de Juanito. Y Juanote. True. Claro. Esto es mayor porque está ahí. Está bien, lo ordena. Podemos hacer, me suena. La semana que viene vamos a ordenar nombres. Con esto, vamos a aprovechar y vamos a ordenar nombres entonces. Para ir aprovechando que vamos a ver duples. Está bueno. Mira. No, toda la cadena la va comprando en orden alfabético. Está bien. ¿Por qué acá no me dio? Pues me parecía que era orden alfabético, pero cuando lo comprobé no sé por qué no me dio. Pero a ver si pongo acá mayor. Menor. Y si ingreso Ignacio, me tendría que decir verdadero. Ah, no me lo dice. H-I-J. Qué buena pregunta. Me desconcertó. Me desconcertó. ¿Por qué en el otro no sale y acá sí? Muy buena pregunta. ¿Será porque está en mayúscula? ¿Será porque está en mayúscula, verdad? Ah, es porque está en mayúscula. Acá es donde estaba en mayúscula.
Si yo pongo así y pongo acá Ignacio en mayúscula, me va a decir true. Claro, era eso, porque estaba en mayúscula. Es decir, por eso es recomendable utilizar el seteo con el método title para que directamente siempre nos pongan o sea, siempre nos comparen con un mismo modo. Esto es fácil. Lo debe comparar, justamente un poco van bien. Los tiene que comparar por el número que tengan en el código, que no es código ASCII, acá usar el Unicode, pero muy parecido. Dependiendo que la J en las mayúsculas están más. Podemos verlo por acá para que lo vean nada más. ¿A qué nos referimos? Para los demás, para que lo entiendan. Si venimos a nuestro señor código ASCII, santo código ASCII, que son todos los caracteres ordenados en un código. Abrir imagen. Fíjense que las minúsculas están después. Y esto está antes. Ignacio tendría, claro, no es menor. La I minúscula no es menor a la J mayúscula. Es mayor por cómo está ordenado acá. Esto lo vamos a ver algún día también, el código, un poquito, cómo trabaja todo esto. Pero ustedes vieron un poquito qué hice. Si ustedes ponen, por ejemplo, así, ord, que es una función que les dice que, por ejemplo, ese carácter, qué código tiene. Bien. Entonces, si yo pongo, lo saqué, tengo la imagen ahí. Ahí. Por ejemplo, si ponemos la I minúscula, la vamos a poner acá. Acá. 105. ¿Ven? 105, 105. Ahí está el código. 105. ¿Bien? Eso es lo que hice. Está interesante. Aprendimos algo. Eso está bueno. Aprendimos algo. Bien. Por lo general es muy raro. Por eso lo único que se me ocurre es hacer algo para ordenar los nombres. Se me ocurre una lista de nombres. Podemos ordenar. Se me ocurre a mí. En orden alfabético. Ya van a ver que luego hay otros métodos que realmente ordenarlo puede, sí, o puede que no. Lo podemos ir viendo. Cuando podríamos ordenarlo. Eso igual se ve el año que viene. En algoritmos de ordenación y todo eso lo vamos a ver el año que viene. Pero podemos intentar hacer algo. Que está bueno todo esto. Así que bueno, hemos aprendido por lo menos esta parte con los strings. Bien, que sí está y tiene también algo que ver por todos lados. Tenía que ver. Bien. Pero cuidado, sí, exactamente. Con un for lo vamos a hacer la semana que viene, Enrique. Vamos a ordenar el alfabético con unos cuantos nombres, ya que tenemos esto. Por lo pronto, específicamente, cuidado cuando utilicen números y cuando utilicen string. Bien. Tienen la posibilidad, como yo les mencioné, de cambiarle en el tipo siempre. Bien. Van a ver que luego nos va a pasar en algunas cosas, que ya nos va a pasar en interfaz visual, que nos pida que sea un string y que no sea un número. Es decir, vamos a tener que ir, esto que se llama un poco parseo, el cambiando del tipo, de qué es la variable. Entonces nos ayuda esto un poco a tener en cuenta, bien, todo lo que estamos por acá viendo. Vamos a tener que tener en cuenta con qué tipo de datos estamos manejando, bien. También vamos a ver también que en la base de datos hay tipos de datos, bien, también en la base de datos. O sea que nos viene bien un poquito esto tenerlo fresquito, porque después lo vamos a utilizar, saber bien qué tipo de datos estamos utilizando. Van a ver que luego, van a ver la base de datos y van a ver que dice otra cosa a otro tipo de datos. Cada base de datos tiene su tipo de datos. Después se relacionan, bien, después ya lo vamos a ver todo eso. Y por último, podemos hacer un poquito de este if, bien, podemos hacer el if. El if, recuerden, un operador condicional, preguntamos esto que estamos haciendo acá, una operación lógica, que la podemos poner acá. ¿Bien? Entonces esto nos daba, por ejemplo, aquello que puse 23, me daba true,
es decir, que es mayor, me da true. Entonces, si me da true, se ejecuta lo que yo ponga acá adentro. Por ejemplo, le vamos a poner mayor o igual, porque 18, mayor de edad. ¿Bien? Si esto es true, se ejecuta esto. Si es falso, podemos tener también nosotros un else que se ejecute, por ejemplo, así, menor de edad. ¿Bien? Entonces tenemos dos en estos operadores condicionales. El if lo que me permite es ejecutar una sentencia, que sería lo que esté acá adentro, dependiendo de lo que me dé la operación condicional. ¿Bien? Si es verdadero, se va a ejecutar. Si es falso, podríamos tener un else. ¿Bien? No lo podríamos tener, podríamos sacarlo, por ejemplo, así, y no se ejecutaría nada si esto es falso, seguiría el programa. ¿Bien? Pero lo podemos tener así. ¿Bien? Podemos hacer todas las operaciones condicionales que quisiéramos. Ustedes lo han ido viendo un poco en el trabajo práctico, que íbamos preguntando. Un poco la idea es justamente de crear caminitos en el programa, de decir se ejecutan ciertas cosas o no se ejecutan ciertas cosas, bien, dependiendo qué es los valores que vayamos tomando. Hacer ciertas cosas en el programa, si ocurre ciertas cosas con el if. Entonces el if es muy poderoso y este también lo vamos a utilizar muchísimo, bien, todos lados lo vamos a utilizar. Pero tener en cuenta bien lo de las variables. Bien, las variables, santo variable, se utiliza en todo programación. Bien, y el if y todo lo que estamos viendo. Bien, tenerlo bien en cuenta. Así lo tenemos bien fresquito. Semana que viene, vamos a entrar a hacer, semana que viene vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer algún ejercicio. Estoy pensando... semana que viene vamos a hacer un ejercicio, vamos a terminar de ver todo lo que nos queda de los bucles, ¿bien? Hacemos unos cuantos ejercicios, vamos viendo estas pequeñas cositas que nos van surgiendo de duda, las vamos sacando, y ya sería la semana que viene, no, 16 no, el 23 empezamos directamente con interfaz gráfica, ¿bien? Así que probablemente martes 17, hagamos una clase presencial, ¿bien? Para todos los que necesiten o tengan dudas con esto que estamos haciendo de repaso. Ahí la vamos viendo. Así ya entramos para la semana del 23. Bien, con todo bien repasadito para ver lo nuevo. Así que no sé si lo dijo, porque, pero el lunes que viene es feriado. Es feriado. No sé. Entonces Sí. vamos a esperar, es verdad. Vamos a esperar, sería igual para el 17, podríamos tener una clase presencial, o para el 24. A mí me gustaría que tuvieran la siguiente clase para así ya van con todas las dudas. Probablemente entonces hagamos 23, el repaso, buen repaso, así el 24 me vienen con todas las dudas que hayamos visto en el repaso. Ven así, porque no vaya a ser que el 17 sea algo que el 23 veamos y se requiera de vuelta. Entonces vamos a hacer así me parece. 23 en 23, terminamos de ver el repaso, bien, hacemos todo un buen repaso. 24 clase presencial, con todas las dudas que tengan, para así ya entramos con todo bien bonito, y entonces siguiente semana empezaríamos, bien. Así que cualquier cosa me están hablando, pero vamos a dejarlo así, para entonces sería el 24, bien, 24 vamos a hacer la clase presencial. La semana que viene de última la vamos armando y nos vamos quedando en claro, bien. ¿Algo que me quieran preguntar antes de que terminemos la clase? Si no, vamos a tener tiempo, así que de a poquito, cualquier duda, pero ya sepan, entonces 24 tendría que ver los feriados, lo vamos a ir viendo en esta semana, pero sería para dentro de 2 semanas, ¿bien? La clase presencial, fin de mes, más o menos.
Así ahí ya nos sacamos todas las dudas y entramos bien para ver lo nuevo, con todo ya bien aprendidito. Así que bueno, si no hay ninguna más pregunta, lo dejamos acá. Pongámosle pila, ya vieron un poquito cómo estamos, vamos a organizarnos. Vamos a seguir despacito, metiéndole de a poquito y vamos a tener el sistemita finalizado. ¿Bien? Así que bueno, si no nos vemos, creo que no nos vemos la semana que viene. Tengan buena semana, descansen y prepárense para los nuevos temas. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Chao, chao a todos.